En otro tema, la oposición cuestionó el acuerdo por el reajuste al sector público entre el gobierno y los funcionarios, acusando que se trata de un amarre que complicará la próxima administración del presidente electo José Antonio Kast. Para abordar otros temas, estamos en contacto con el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum. Diputado, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muy bien, Nicolás. El gobierno descarta completamente de que sea un amarre. Me tocó hablar hace minutos en una entrevista con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y señala que ha sido una conversación que han tenido constantemente con los funcionarios públicos y de hecho hace hincapié en que hay una diferencia entre el contrata y el cargo de confianza, que a partir del 11 de marzo ponen sus cargos a disposición. Ahora, ¿sigue la crítica, sigue la mirada de parte de ustedes escéptica por lo menos? Sí, mira, este documento que el gobierno finalmente terminó acordando con algunos grupos de trabajadores, ¿cierto?, del Estado, tiene una serie de situaciones que se ha enfocado esta discusión básicamente en lo que es los cargos de confianza, pero aquí tenemos un cuestionamiento respecto incluso del financiamiento, que lo podemos hablar después en detalle Sí, también. de hecho. Pero Que es un tema re importante que, claro, no ha estado muy en la sí, discusión, pero el guarismo, ¿cómo se llama? El reajuste mismo. Así mismo. Pero para contextualizar, hoy día tenemos casi 900.000, un poquito más de 900.000 trabajadores fiscales. La norma que el gobierno presenta... No todo en el gobierno central, ojo, puntos, porque también fue discusión durante la campaña electoral. Sí, sí, claro. Es todo el aparato del Estado. De eso, así es. Pero de todos estos, más de 900.000, hay más de 300.000 que serían afectados por esta norma, ¿cierto?, que el gobierno propone en el punto 14 y 15 de este acuerdo. Ahora, si no es un amarre, es lo más parecido a un amarre que hay, porque incluso en el punto 15 se hace alusiones directamente a quienes trabajan en los gabinetes. O sea, ni siquiera, ¿cierto?, se nombra a las personas que tienen un círculo de confianza, sino que exclusivamente a las personas de gabinete. Yo no me imagino a una persona que sea más de confianza que una persona que trabaja directamente con un ministro, un subsecretario o alguien, ¿cierto?, que trabaje en el gabinete. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que aquí hay una abierta transgresión a una norma que no está escrita, ¿cierto?, pero que se ha utilizado siempre. Y además se hace un desconocimiento muy importante que yo no sé, Nicolás, si lo hacen de desconocimiento o por mala intención, porque el presidente Piñera, después del estallido social, en la pandemia, ¿cierto?, hizo una modificación importante, se le rebajaron los salarios a los funcionarios más altos, ¿cierto?, de la administración, incluyendo a los parlamentarios, en un 25%, sí, y se estableció una comisión. Y esa comisión estableció, ¿cierto?, quiénes pueden trabajar y en qué condiciones trabajan en los gabinetes y cuánto ganan. Y eso empieza a ejercer nuevamente el 11 de marzo con el cambio de gobierno. Por lo tanto, esa normativa ya existe. Es el 38 bis de una normativa, ¿cierto?, que nosotros mismos aprobamos en el Congreso y que ya está establecida. Entonces yo no sé efectivamente si el ministro la desconoce o simplemente la quiere modificar a través de esta ley miscelánea. Pero como le digo, yo creo que aquí hay una situación, una clara intención, ¿cierto?, de decirle a los trabajadores, mire, le vamos a tener un reajuste real cero, porque eso es un reajuste real cero. De hecho, lo critica la ANEF, que no suscribió el acuerdo. Como compromiso. Le vamos a dejar como compromiso esta suerte, ¿cierto?, de estabilidad laboral durante un tiempo por lo menos. Entonces, es demasiado evidente lo que está ocurriendo. Nosotros no vamos a aprobar el reajuste en estas condiciones y además, como te decía al principio, hay un claro cuestionamiento también respecto del financiamiento. Nosotros en la ley de presupuesto, Nicolás, dejamos reservado, dejamos simplemente, digamos, modificado en la ley de presupuesto alrededor de 615 millones de dólares. Y resulta que este reajuste que el gobierno está proponiendo vale 1.282 millones de dólares. O sea, tenemos casi 700 millones de dólares que no están en ninguna parte y nadie sabe muy bien cómo se van a financiar. Entonces, yo lo advertí eso el primer día, porque cuando el gobierno presentó las provisiones en la ley de presupuesto, la oposición le hizo ver, primero, que no había modificado, ¿cierto?, el artículo, ¿cierto?, que tenía que ver con los salarios de los trabajadores, el subtítulo 21, y también había dejado provisionada una cantidad suficiente para poder hacer el reajuste. El gobierno nos dijo, no se preocupen, nosotros lo vamos a aclarar cuando tengamos la ley de reajuste. Recordar que los recursos provisionados son finalmente los que se guardan de alguna manera para destinar justamente a lo que finalmente se va a necesitar gastar, digamos. Esa es la provisión. Claro.
La provisión es justamente los recursos que se van a gastar en determinadas cosas en Sí. el futuro. Y ahí hay una cantidad de recursos importantes que tienen que ver no solamente con el reajuste salarial, sino que también hoy día pagado con el 1%, acuérdate de la cotización previsional extra que tiene que pagar el empleador por la reforma previsional. Entonces, los recursos que el gobierno provisionó no le alcanzan para pagar el reajuste que tiene comprometido. Entonces, la primera pregunta es si este compromiso, que es apenas para alcanzar el 3,4%, que es la proyección de la inflación, vamos a tener los recursos suficientes, si no va a ser la emisión de deuda nuevamente, y en ese sentido nosotros no estamos todavía disponibles, ¿cierto?, si el gobierno no nos da una buena explicación. Vuelvo al punto de origen, digamos, pero sí, hay varios temas que obviamente habrá que ver con el proyecto ya ingresando al Congreso y la discusión legislativa, pero con el tema de las restricciones o amarre, como han acusado desde su sector. Le preguntaba al ministro de Hacienda por la oportunidad en que se incluye esto en el acuerdo, porque en negociaciones anteriores que él destacaba, que fueron muy provechosas, digamos, con los empleados públicos, y así fue, de hecho, y fueron bastante provechosas para la discusión legislativa también, no se había incorporado esto con respecto a los contratas, con respecto a el justificar debidamente el por qué se pide la renuncia. Yo le preguntaba por la oportunidad, ¿por qué? Que es una cosa que salta, digamos, a la vista, ¿por qué en las otras negociaciones no estuvo en el proyecto final y en este sí, que es el último año del gobierno, la última negociación del gobierno? Y él me decía que principalmente por las interpretaciones que se han dado con respecto a cuáles son los elementos por los que se puede despedir a un funcionario público y resguardar la estabilidad del funcionario de carrera, que en este año, tomando por ejemplo lo que fue la interpretación de la Contralora Dorothy Pérez sobre la legítima confianza, ahora se hacía justo y necesario que se incluyera. ¿Le podría llegar a convencer ese argumento que Sí. podrá estar, digamos, en la Mire, discusión legislativa? Mire, la verdad que a nosotros nos llama la atención de que habiendo ya una resolución de la Corte Suprema en donde se establece que la confianza legítima, ¿cierto?, son en 5 años. Perdón, la confianza legítima, yo dije legítima el- confianza, pero gracias por la corrección. Sí, está bien, no, está bien. Y el 38 bis, como le digo, que fue una modificación que hicimos entre todas las fuerzas políticas para que hubiera un ente externo que fijara las condiciones de salario y también las condiciones laborales de las personas más cercanas a quienes toman decisiones. A mí me extraña que el gobierno insista en esta política a días de irse. Esta claramente va en contra de la voluntad popular. La gente quiere que los actuales funcionarios públicos cercanos al gobierno se vayan. Es la clara señal que les dio una gran Ahora, cantidad pero de esos son los personas. Entonces, a mí funcionarios de me cuesta. confianza y ellos, decía el ministro del Interior Álvaro Elizalde, a partir del 11 de marzo ponen sus cargos de posición como constantemente ocurre cuando hay cambio de gobierno. Sí, claro, pero resulta que los que están a contrata, todos sabemos el régimen que tienen. El régimen que tienen los contratas, ¿cierto? Tienen una fecha determinada. Yo no entiendo por qué a esas personas hay que darle una justificación más allá de lo que establece ya la ley. Si ellos no puede pretender que en una ley miscelánea, una ley de reajuste salarial, nosotros modifiquemos y tomemos una decisión tan trascendente como esta para el Estado. ¿Y por qué? Y vuelvo a lo anterior, a lo primero que te decía. Sí. Como hoy día tenemos casi 900.000 funcionarios públicos, esto tiene un costo de 30.000 millones de dólares, Nicolás. No es poca plata, es un tercio de todo el presupuesto de la nación. Entonces, el recorte o el alza de los salarios de los trabajadores tienen un impacto directo en las finanzas públicas también, de la cual el gobierno tampoco se hace cargo. Entonces, este reajuste va a tener una discusión muy compleja, porque no solamente tiene estos temas que acabamos de hablar, sino que salen un montón de otros temas, ¿cierto?, que no... El tema del financiamiento, pero también algunas otras normas que, por ejemplo, hoy día salieron las clínicas a decir que el gobierno quiere legislar en esta ley de reajuste una normativa que las perjudica, dándole la facultad a las mutuales, por ejemplo, para atender en determinados casos, habiendo una competencia desleal. Ese fue un proyecto de ley que el gobierno presentó y que no ha avanzado en el Congreso. Entonces, quieren meter unas serie de normas, como las que te nombro, para aprobarlas rápidamente en un paquete para decir después: oye, la derecha se opone al reajuste salarial de los trabajadores, pero la verdad es que nosotros nos oponemos a las deficiencias que el gobierno presenta en este texto. Mira, yo hablé con el ministro Grau y le dije que nosotros estamos disponibles para hablar cuando quiera. Entre Pascua y Año Nuevo nos juntemos, pero antes de que lo ingresen el 5 de enero, porque el 5 de enero ya va a ser demasiado tarde porque las posiciones van a estar tomadas. Entonces yo quiero saber realmente si el gobierno tiene una intención real de llevar adelante este acuerdo, en qué condiciones y cómo lo vamos a financiar. ¿Tiene plazo el tema del reajuste al sector público? Si nos puede recordar, ingresa el 5 de enero, pero la discusión legislativa se puede ir
alargando, digamos, pero Sí. hay plazos, digamos, cuando se hace efectivo el reajuste. Todos los años lo aprobamos en enero, porque Sí. en febrero es el receso legislativo, pero esta norma es una norma retroactiva. Así que da lo mismo que lo aprobemos el último día de enero. Esta semana, este mes de enero, no tenemos semana distrital, así que van a ser las 4 semanas Pero legislativas, por lo podría, tanto... diputado, perdón, pero me pongo en el caso, ¿podría existir la posibilidad de que se siga discutiendo en marzo? Sí, puede ser, claro, porque como te digo, si el gobierno no desiste de una serie de iniciativas, nosotros no vamos a querer aprobarlo como está, Por eso. Y podemos pasar efectivamente para más. Podría Porque ser. acuérdate que la norma, como te digo, la norma es retroactiva. Es retroactiva, Entonces, si se aunque lo llegara aprobemos en y mayo, no ha pasado en los últimos años, digamos, pero si se aprobara, le voy a inventar, en abril va a ser retroactiva y va a tomar desde marzo en adelante, digamos, yo no tengo claro, pero claro. generalmente se aprueba en enero y en los últimos años con los acuerdos también con las partes ha sido bastante viable, digamos, no viable, pero más, ¿cómo decirlo?, más fácil la discusión. Ahora, eventualmente si llegamos a Sí. marzo, estamos hablando de un nuevo gobierno que quiere tomar definiciones con respecto al aparato público, y ahí también hay un tema que es desde el análisis político, pero también un Congreso distinto, un nuevo Congreso en parte o gran parte. Sí. Sí, mira, yo lamento mucho esto, Nicolás, porque yo vi a Boric y a la izquierda reclamando en contra de las leyes de amarre de Pinochet durante mucho tiempo, y esto es lo más parecido El estatuto administrativo. que hemos tenido en el último tiempo. Es bien evidente que quieren dejar a su gente. Claro, es bien evidente lo que ellos quieren hacer, y es una, como te vuelvo a decir, es una distorsión de la voluntad popular que se expresó solamente hace unos días. Así que yo espero que el presidente Boris salga por la puerta ancha, que muestre un poquito de grandeza antes de irse y que demuestre que está en capacidad, ¿cierto?, de poder decir que fue el presidente de todos los chilenos y no un sector minoritario, claro, que le aplaude esta medida, pero que finalmente termina perjudicando la instalación del nuevo gobierno que fue recién electo por los chilenos. Ay, pero hagamos, no quiero ejemplos prácticos, pero sí una mirada práctica en términos de si se aprobara cómo eventualmente se va a presentar este proyecto, porque todavía ni siquiera ingresa al Congreso. La próxima administración, el gobierno del presidente José Antonio Kast, ¿qué efectos podría tener, digamos? Y ustedes están viendo y acusan entonces lo que podrían ser efectos nocivos, digamos, esta ley. Bueno, habría gente que no comparte primero, obviamente, ni el ideario ni el programa del presidente Kast, que lo va a tener que ejecutar. Y te pongo un caso específico. Perfecto. Para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. En el Ministerio del Interior, en el gobierno del presidente Piñera, trabajaban 4 abogados en 3 divisiones distintas. Fíjate que hoy día hay 4 abogados por división, o sea, hay 12 abogados en el Ministerio del Interior en vez de que hayan 4. Ya. Primero, un exceso de contratación que nosotros El Ministerio del estimamos Interior que innecesario. cambió, de hecho, porque se separa de la labor de seguridad pública. Claro. Exactamente. Entonces, hoy día tenemos una persona que está encargada de, ¿cierto?, de migraciones, que era el abogado de que cuando el presidente Piñera expulsaba a los migrantes irregulares, él iba a poner recursos de protección. Y esa persona tiene una serie de personas, abogados también, que trabajan con él, que eran los mismos abogados que le presentaban los recursos de protección a los extranjeros. Entonces yo no me imagino al nuevo director de migraciones trabajando con ese equipo. Y te pongo un ejemplo súper concreto porque eso es lo que va a pasar. Entonces yo no sé si el Frente Amplio, el Partido Comunista, tiene la intención de que su gente siga trabajando con las ideas del presidente Kast. A mí me extraña mucho que haya gente que no tenga el suficiente honor o la suficiente decencia para renunciar rápidamente a su cargo si no comparte el ideario de quien está gobernando. Para empezar, no lo digo yo, fíjate que lo dijo los propios diputados del Partido Socialista el día de hoy en un punto de prensa, que yo valoro mucho porque hay un reconocimiento de que no está bien lo que están haciendo. Bien, diputado Frank Sauerbach, nos quedamos muy atentos. Agradecerle nuevamente su tiempo, diputado. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego, gracias. Que esté muy bien.